Como le informamos la hora anterior sobre todo lo ocurrido en la elección presidencial de Venezuela, en la que Nicolás Maduro ganó los comicios, pero la oposición y gran parte de la comunidad internacional ha desconocido los resultados. Y para hablar de este tema, saludo a Fausto Pretelín, periodista y analista internacional. Muy buenos días y gracias por atendernos este enlace. ¿Qué tal? Gusto en saludarles, muy buenos días. Pues la comunidad internacional se ha manifestado en contra de los resultados en Venezuela. ¿Qué lectura le da a Fausto? Bueno, pues yo creo que lo hace bien. Es poco probable que una dictadura pueda llegar a ser elecciones limpias. Es poco probable que un dictador como Nicolás Maduro haya dicho la verdad en Barbados cuando firmó un documento y dijo que iba a dar toda la posibilidad de que los candidatos que eligieran los partidos políticos se presentaran el día de ayer ante las elecciones. Y creo que la comunidad internacional tiene la obligación y la sensatez de exigir que de alguna forma se esclarezca el tema de las actas que no ha entregado el gobierno, es decir, el Consejo Electoral Nacional, que forma parte del gobierno, prácticamente al ser una dictadura, a la oposición. Esto creo que es fundamental. ¿Por qué es importante? Porque en prácticamente toda la región afecta el tema de la migración, que ese es un elemento que directamente le afecta a Colombia, a Chile, a México, a Centroamérica, a Estados Unidos y sobre todo a los venezolanos, que es de alguna manera los que se quedan sin futuro. Los jóvenes menores de 25 años no conocen la democracia. Exactamente, Fausto, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Pamela Longoria. Tocando este tema de la migración, se espera que incremente todavía más tras el triunfo de Nicolás Maduro, y es que en meses anteriores se hablaba incluso de un porcentaje que iba incrementando o que incrementaría de triunfar Nicolás Maduro de nueva cuenta, que los venezolanos, bueno, van a buscar otras alternativas ya en su país. Así es, Pamela. Buenos días, Pamela. Sí, efectivamente. Son 7.7 millones de venezolanos los que han dejado su país precisamente huyendo de la dictadura. Se espera que en los próximos meses y los próximos semestres sea 1 millón más, en caso de que Maduro se quede atornillado al poder. Y evidentemente es un problema regional. Los problemas de migración atacan a todo el mundo. Lo vimos en Europa con la guerra civil en Siria, y ahora las dictaduras de Cuba, de Nicaragua y ahora de Venezuela, pues de alguna manera tienen un impacto directo en la región. ¿Cómo afecta este resultado en Venezuela al resto del mundo y en particular a México? Pues sí, a ver, México lleva 6 años desconectado de la política exterior del mundo, por eso no me extraña que no haya habido ningún pronunciamiento. Nicolás Maduro vino en la toma de posesión del presidente López Obrador. Nicolás Maduro fue un efecto o un elemento que influyó en que López Obrador no asistiera a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles hace un par de años. Nicolás Maduro es recibido aquí en México, la gente suya. Jorge Rodríguez, que es el brazo criminal de Maduro, vino a la Cancillería no hace muchos años, y afecta mucho porque la migración en México hemos visto que en los últimos años ha crecido, pero sobre todo la inseguridad para ellos. Vimos a 40 venezolanos morir asfixiados, quemados, en una semicárcel migratoria en Ciudad Juárez hace casi un par de años. Creo que de alguna manera pues México tendría que incidir, tendría que estar con toda la comunidad regional, internacional, con Colombia, con Chile, con Perú, con Brasil, que pronto seguramente se va a pronunciar, pero no está. También tiene preocupaciones Estados Unidos. De hecho, ya se ha pronunciado el secretario de Estado, Anthony Blinken. Dice que pues le preocupa especialmente que la voluntad de los venezolanos no se viera reflejada en estas votaciones, pero también por la propia economía del país. Sí, así es, Pamela, son 75% aproximadamente ya de la caída del Producto Interno Bruto de Venezuela en los últimos años. La enorme inflación, prácticamente existen dólares, ya no bolívares. Sin el dólar prácticamente no estaría de pie todavía Venezuela. A ver, yo creo que el presidente Biden relajó las sanciones contra el dictador Nicolás Maduro cuando empezó la guerra en Ucrania, y de alguna manera, bueno, tiene cierta corresponsabilidad por este relajamiento de sanciones. Vamos a ver ahora cómo va a actuar, ya no digamos Biden, sino el próximo presidente, lo mismo sea Kamala Harris que Donald Trump,
pero es una pena lo que está ocurriendo en Venezuela, una generación perdida totalmente. Insisto, los menores de 25 años venezolanos no saben lo que significa la democracia en su país. Fausto, ¿a qué se debe que haya ganado otra vez Maduro? Ya son demasiados años de triunfo, de pues hartazgo de la población y de nuevo cuenta queda electo. Dicen que hubieron muchas irregularidades, pero pues el porcentaje al menos es alto, la ventaja que le lleva a la oposición. Mira, Pamela, hay 5 poderes en Venezuela, a diferencia de otras democracias como México: el ejecutivo, judicial, legislativo, el poder electoral y el poder popular. El popular no sé qué significa, pero el poder electoral lo tiene Nicolás Maduro. Con ese enorme poder, prácticamente Maduro podría quedarse hasta el fin de sus días. Pero particularmente lo que sucedió anoche es, ellos acusan de que hubo un ciberataque. Bueno, Maduro dice que es un hackeo, pero bueno, no es lo mismo un ciberataque que un hackeo. Para justificar las 6-7 horas que tardaron en dar resultados después del cierre de las casillas, cerraron a las 6 de la tarde y a las 12 de la noche empezaron a dar información. El tema hay que ver que está en las actas, es decir, en Venezuela el voto es electrónico, ahí te metes a la casilla, tocas en una pantalla por el candidato que quieras votar y sale una copia del registro de tu voto. Ese lo depositas en una urna. Esos votos se suman y se quedan en actas. Las actas, según lo que dijo María Corina Machado ayer a las 12 de la noche, ellos tienen el 40%, les falta el 60%. Si el régimen diera el 60% de las actas, uno estaría pues pensando que están comprobando que ellos ganaron. La pregunta es, ¿por qué no dan las actas? Esa es la gran pregunta. ¿Podría crearse una especie de bloque de líderes del mundo, de América Latina, sobre todo, contra Maduro? Mira, ya lo hicieron en el pasado con Juan Guaidó. Más de 50 países reconocieron a Guaidó, porque las elecciones pasadas la oposición no se presentó, la oposición seria no se presentó, porque sabían que no iba a haber condiciones equitativas. Ahora sí se presentaron, pero en el ejercicio pasado Juan Guaidó se fue desgastando paulatinamente, ¿Por qué? Porque en realidad Maduro controla el ejército. Ese es el elemento fundamental. Y obviamente el Banco Central. Entonces, sin moneda y sin ejército, la oposición desde el exterior es muy debilitada. Fausto Pretelín, periodista y analista internacional, muchísimas gracias y muy buenos días. Que tengan buenos días. Hasta pronto.